Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómada por el mundo y esto es Ancud Chiloé. El día de hoy les vengo a presentar el Fuerte San Antonio, pero con un detalle importante. Para los que no lo vieron, yo en otras ocasiones hablé del polvorín. Pero nómade, ¿qué es el polvorín? Bueno, para los que no lo hayan visto, el polvorín fue otra fortificación que había acá en la bahía de Ancud. Y digamos que en el video pasado olvidé un detalle bastante importante, de hecho, que se los voy a mostrar ahora, antes de entrar acá al Fuerte San Antonio. ¿Quieren saber de qué estoy hablando? Acompáñenme y vamos a ver. Para allá. El polvorín, construido por orden del gobernador Quintanilla entre los años 1882 y 1824 para los pertrechos de guerra y usados. En el Fuerte San Antonio son los restos del Fuerte Real de San Carlos Berenguer entre 1765 y 1771 como la primera edificación hispana y núcleo fundacional de la ciudad de San Carlos. Ustedes, mis viajeros, pongan en los comentarios dónde está la falla en este letrero. Ahora sí, volvamos al Fuerte San Antonio. Fue construido entre los años 1770 y 1778 y el objetivo de este fuerte, al igual que todos los otros fuertes y baterías de esta zona, fue construido con el objetivo de defender a Ancud de piratas, de corsarios y de cualquier otro tipo de posible invasor. Pero el objetivo de este fuerte no terminó ahí, ya que una vez que ya terminaran todos estos procesos de, digamos, invasiones de los piratas, corsarios, etc., eventualmente llegaron los diversos procesos independentistas. Y si bien ya no habían precisamente piratas y corsarios en esta zona, sí habían conflictos entre los patriotas y los realistas por ver quién iba a ganar en sus respectivos conflictos. Ahora, el objetivo de la construcción de este fuerte siempre fue servir de soporte para el polvorín, ya que, como recordemos en el video pasado, en el cual mencioné el origen de la ciudad de Ancud, mencioné que el polvorín era en realidad el fuerte más importante y el Fuerte San Antonio era un fuerte que había sido construido con el objetivo de servir de soporte al polvorín. Y por supuesto, estos dos fuertes tenían una especie de conexión. ¿Quieren saber cuál es? Bueno, viajeros, véanlo ustedes con sus propios ojos. Bueno, mis viajeros, y esta era la puerta que unía al Fuerte San Antonio con el polvorín. Desde esta puerta se traía la pólvora que venía del fuerte anteriormente mencionado. Y esta puerta estuvo abierta hasta el año 1960, que fue cuando se cerró producto del terremoto de Valdivia. Ahora, este fuerte fue diseñado por el ingeniero Lázaro de Rivera y es uno de los puntos más importantes de la ciudad. Bueno, uno por los diferentes procesos históricos que aquí sucedieron y además por el hecho en sí de la data de este fuerte. Y en lo que refiere a la importancia en la historia de Chile, también es uno de los lugares más importantes, ya que en este lugar, mis viajeros, fue donde se flameó la última bandera española en Chile. Y también desde finales del siglo XIX, este lugar es considerado como un parque histórico y arqueológico, abierto para todo el mundo quien quiera visitarlo. Y está totalmente mantenido. Ahora, en esencia, mis viajeros, el tema con todas las baterías y todos los fuertes, porque para los que no sepan, acá en la bahía de Ancud hay dos fuertes que son el Fuerte San Antonio y el Polvorín. No obstante, también está en la península de la Cuy el Fuerte San Miguel de Agüi y la batería Chaicura y Balcacura. Y en general no se podría sacar una idea tan específica en lo que respecta a historia, porque en el fondo
Todo ese circuito de fuertes y baterías fue construido con el objetivo de proteger, como he dicho en otras ocasiones, la bahía de Ancud de los corsarios, de los piratas, de posibles invasores, etc. Entonces, en general, información particular de cada fuerte y o batería grande no va a haber porque en esencia es todo lo mismo, pero sí se pueden sacar ciertos detalles de cada uno en particular. Y acá tenemos el obelisco del Fuerte San Antonio. ¿Cuál es el origen de este obelisco? ¿Por qué hay un obelisco acá? Resulta, mis viajeros, que en el año 1826, cuando Chiloé pasó a ser parte oficial de la República de Chile, 100 años después de ese suceso, quisieron conmemorar dicho proceso histórico. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron poniendo este obelisco en el Fuerte San Antonio. Y este obelisco, la importancia que tiene básicamente es que se muestran a dos gobernadores. Uno de ellos es el que tenemos acá, que es José Antonio Aldunate, quien fue el primer gobernador de Chiloé de origen chileno. Y por acá tenemos a Antonio de Quintanilla, quien fue el último gobernador español de la provincia de Chiloé. Y hasta acá el video de hoy. Espero de corazón haberles podido entregar información y darles a conocer también de una mejor manera el Fuerte San Antonio si es que no lo conocían con anterioridad. Ahora, recuerda que si el video te gustó, dale like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda apretar la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo si es que el contenido que yo subo en este canal es de tu agrado. Y recuerda que ahora Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que aprieta la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y de ahí anda Instagram. Y sígueme ahí. Chao, chao, se les quiere y hasta la próxima semana.